yo trabajo de ilustrador también, hago encargos. De hecho, antes de meterme en esto de la animación, mi principal trabajo era la ilustración, ¿no? Entonces, yo estaba ilustrando un libro infantil que estaba protagonizado por pájaros y bueno, y mientras estaba ilustrando ese libro, que tenía que dibujar muchos pájaros, tal, era un libro que se titulaba Cómo visten los pájaros. Entonces empecé a dibujar muchos pájaros. Entonces, pues no sé, empezaron a ocurrírseme ideas relacionadas con pájaros, ya fuera del público infantil, ¿no? Más pensando en, bueno, historias más adultas. Y nada, cogí una libreta y empecé a anotar ahí muchas de estas ideas que se me fueron ocurriendo, tal, y estuve mucho tiempo así, en ratos libres o sí, cosas que se me iban ocurriendo las fui anotando, y un año después más o menos cogí esa libreta, eché un vistazo a las ideas que tenía y tal, y bueno, y me fui quedando con las que me parecían un poco más interesantes. Una vez hecha esta primera selección, pues vi que las que más me gustaban tenían como en común, pues que todas estaban relacionadas con la actualidad, ¿no? Con el mundo en el que vivimos. Entonces, a partir de ahí encontré como nexo en común lo que es el capitalismo y determinados valores negativos del capitalismo, como puede ser vivir para trabajar, el individualismo, la explotación. Entonces cogí las historias que hablaban o que tocaban estos temas, o sea, un espectro así un poco amplio dentro de lo que era la idea de capitalismo, para intentar darle variedad a toda esa historia y generar como una visión, bueno, dentro de lo que puede ser un corto, amplia de esa temática, ¿no? Entonces me fui quedando con todas esas ideas, esas historias, y una vez que tenía más o menos decidido cuáles me parecían más interesantes, intenté entrelazarlas, ¿no? Para darle unidad y crear todo lo que es el corto, la historia en general. Está desde los pájaros de Hitchcock hasta los cortos de Pixar. ¿Por qué el pájaro es tan cinematográfico? Pues, a ver, yo en mi caso fue pura casualidad, ya te digo, porque empecé con este proyecto de ilustración infantil y empecé a trabajar con los pájaros. En otros proyectos que hice anteriores, por ejemplo, tengo un webcómic que se titula El Manual de las Piedras. Cogí las piedras como un elemento recurrente y trabajé con ellas, ¿no? Creé diferentes historias con piedras, protagonizadas por piedras. E intenté hablar de, pues yo qué sé, del ser humano, ¿no? De determinadas emociones o sentimientos del ser humano a través de las piedras, que es lo opuesto, lo inerte con lo vivo. Otro cómic que tengo, que se titula Episodios Lunares, cogí monstruos, elementos de la serie B, de las películas de serie B, como de los años 50, 60 y tal, y creé historias a partir de esos personajes. Es decir, el coger así un leitmotiv y desarrollarlo es algo que ya he aplicado en mi trabajo. Entonces, Los pájaros fue una idea que surgió de forma casual, y luego, viendo la temática esta del capitalismo y la crítica un poco a esto, me pareció buena idea el tema de los pájaros por el propio simbolismo que tienen, ¿no? Que representan como la libertad, y las historias del corto pues evidencian lo contrario, la falta de libertad, la alienación. Entonces esa ironía me parece interesante para utilizarla y como justificar un poco la construcción de todo ese mundo, ¿no? El capitalismo es obviamente un elemento muy negativo de los muchos que tenemos como humanidad. ¿Qué fue lo que lo hizo a tus ojos más importante, o que lo quisieras tocar por encima de otros que los aquejan tanto? Pues ya te digo, esa selección de ideas, o sea, tormenta de ideas, notas que tenía, fueron las historias que me parecieron más interesantes. No es que crease eso pensando que iba a hablar de capitalismo, sino que fue una reflexión a posteriori, ver lo que tenían en común todas esas historias, y llegué a esa conclusión. Entonces, a partir de ahí ya fui intentando llevar todo, encauzar todo en esa dirección, pero no fue algo premeditado, fue algo que surgió un poco en el proceso de trabajo. Me resulta muy curioso porque reflejas cosas que se ven, cuando las reflexiones son bastante horribles, pero el corto es muy bello estéticamente. O sea, por ejemplo, la parvada cuando va volando es como una danza. ¿Qué tan complicado te resultó combinar los horrores con la belleza en una misma historia? Ahí hay una parte
bueno, supongo de la forma que tengo de dibujar, que es como, tiene tendencia a las formas redondeadas, a las formas amables, y entonces ahí ya es como parte de, o sea, me cuesta salirme de ahí, es con lo que me sale de forma más natural. Pero también es verdad que en el corto he intentado buscar el contraste, por ejemplo, algunas de las referencias que tuve, que creo que, bueno, no es que sean inevitables, pero bueno, están ahí, es como por ejemplo los dibujos científicos del siglo XIX, que son figuras de animales realistas, suelen ser en color y el fondo está dibujado con unas tramas, unas líneas finas en blanco y negro. Ahí existe un contraste. Yo quise buscar ese contraste o sugerir algo parecido entre, por ejemplo, unos backgrounds más realistas y las figuras de los personajes, el diseño de personajes más caricaturizado, ¿no? Y bueno, y un poco aplicado también a lo que es la temática y la estética del corto. Salió un poco así de forma, vamos, que es una forma que me cuesta salir de ahí, porque es mi forma de dibujar y las temáticas que me interesan o que me gustan son un poco más oscuras y tal, o más, sí, más oscuras. Entonces ahí ese contraste siempre está, de alguna forma. También un elemento que me llama mucho la atención es el color, porque vaya, los pájaros son famosos por su colorido y demás, y tú haces el cortometraje en blanco y negro. ¿Lo pensaste así desde el principio o en algún momento contemplaste tal vez colores más apagados, jugar más con los tonos? Sí que hice pruebas de darle color al principio, pero no sé, había algo que me chirriaba. No sé, no, me parece como que el blanco y negro tiene como una poética o algo, atemporalidad o algo, no sé, que me gusta y me parecía como que resultaba más interesante y daba como otro significado, una carga poética diferente a la que tenía con el color, que como que lo anclaba más a la realidad. Quise trabajar los fondos de forma más realista para, bueno, para percibir que transcurre en la actualidad, que el espectador que encuentre familiar el entorno donde transcurren todas las historias, pero al mismo tiempo el blanco y negro creo que lo lleva a otro sitio más poético, que el color lo veía como demasiado real, aunque se puede aplicar de muchas formas, pero bueno, las formas que yo lo probé no me acaba de convencer. Y tomando en cuenta que es un corto de naturaleza antológica, por llamarlo de cierta manera, ¿por qué te decantas por el cucú como un poco hilo conductor, como protagonista? Pues porque era la historia que tenía, en todas las notas que tenía, era como que la que tenía más desarrollo, ¿no? La que tenía como una especie de presentación, nudo, desenlace, y fue también por el material que tenía, lo reubiqué un poco todo, le di estructura y también no fue premeditado, con lo que tenía jugué y salió así la cosa. ¿Y hay posibilidades de alguna secuela, por llamarlo así, de que te queden más ideas todavía que quieras explorar? No creo. Hay ideas, pero tampoco creo que tuvieran... Ya descarté muchas para este corto y bueno, no sé, quién sabe, pero yo a priori yo creo que ya está cerrado. Y bueno, nada más para terminar, te quería preguntar sobre el título que me encanta, esta referencia a Shakespeare, To Be or Not to Be, To Be or Not to Be. ¿Cómo lo decides? ¿Qué quieres representar con ese cuestionamiento? A ver, al principio lo del nombre me llevó mucho tiempo dar con algo que tuviera cierta gracia y que no fuera... Bueno, encontrar un nombre idóneo, ¿no? Y bueno, descarté muchas cosas y To Be or Not to Be, el juego de palabras con la frase esta de Shakespeare, me pareció que podía encajar bien porque sugiere ya un tono cómico y al mismo tiempo creo que plantea hay como una reflexión ahí de forma indirecta, ¿no? Ser o no ser, la duda o bueno, no sé, me pareció como que encajaba en lo que es el proyecto.